Muy buenos días. Estamos aquí ya en mi último día de mi Mastermind, en este increíble lugar que veis aquí atrás, en Miami. Y hoy os quiero traer una reflexión. Ayer tuve el honor de que me regalaran este libro, que os lo recomiendo, 90 días sin límite, de Natasha Trocel, que este libro me lo ha regalado la mujer de mi mentor, ¿vale? De la escuela de trading. Y justo yo siempre por la mañana os invito a pasar un momento con vosotros, a conectar con vuestro ser, porque vuestro día va a cambiar. Prueba a hacerlo ya sea 90 días, una semana y vas a ver un cambio, ¿no? Y entonces os quiero compartir esto porque sé que hay muchas personas, para los que no me conocéis, yo soy Nuria y hace 5 años perdí a mi marido después de 4 duros años de cáncer y me quedé viuda con 2 niños. Tanto los 4 años que me tocó vivir el cáncer con idas y venidas y cosas muy duras. Eh, Finalmente mi marido con 45 años falleció, yo entonces tenía 40, mis hijos tenían 8 el mayor y 6 el pequeño, y como os podéis imaginar fue algo muy devastador para todos. O sea, fue de las cosas más duras que tuve que hacer, decirle a mis hijos que papá ya no volvería a casa. O sea, y después de eso empieza todo un dolor, ¿no? También del duelo. Ya no hablo de muchas otras cosas por las que yo tuve que pasar a nivel económico. Tuve que reinventarme, ver cómo iba a salir adelante, cómo, o sea, no tenía ni ideas, no tenía ni un solo ingreso. Lo único que tenía claro es que yo iba a sacar a mis hijos adelante. En alguna forma yo se lo prometí a él en el cielo cuando ya se fue. Le dije, no sé cómo voy a hacer, ayúdame, pero te prometo que intentaré que tus hijos sigan teniendo la vida que él quería darles, ¿no? O sea, y no hablo de vidas materiales, hablo de experiencias, hablo de darles oportunidades, herramientas, de construir personas, ¿no? Y bueno, y eso, y justo hoy la reflexión, pues, de este libro, ¿no? O sea, este es un libro donde cada día, ¿no? Tienes como una pildorita, ¿no? No tienes por qué seguirla en orden, la puedes aplicar, abrir el libro como he hecho yo esta mañana. Simplemente he abierto por esta página y os quería compartir esto y os quería, a raíz de esto, explicaros cómo yo he trascendido, ¿no? Todo el proceso, ¿no? De aceptar el duelo, que sé que es una cosa muy difícil. Creo que es de las cosas más difíciles aceptar el duelo de un ser querido, porque jamás queremos que las personas que amamos, ¿no? Se vayan, y eso es muy, muy, muy duro. O sea, no lo aceptamos. Hay personas que se pasan la vida, que se van de este mundo sin realmente aceptar eso, porque no es resignarse a decir, yo ya sé que esa persona volverá, que, o sea, no se trata de eso. O sea, sino se trata realmente, la aceptación significa paz interior. O sea, saber que igualmente le vas a añorar, igualmente vas a tener momentos como yo. Se han pasado 5 años y a veces pienso en él y evidentemente ya no siento ese dolor y lo tengo súper aceptado, pero evidentemente siempre hay esa añoranza, ¿no? Esas vivencias. O sea, para mí él lo fue todo, porque vino en un momento muy importante en mi vida en la que, y no, nos escogimos mutuamente para ser una familia y crear 2 niños. Y claro, eso lo cambia todo, marca muchísimo. Cuando tú creas una familia, ¿no? Y tienes dos preciosidades, eso lo cambia todo, ¿no? Y te marca muchísimo en tu vida, ¿no? Entonces, él es como tu círculo de absolutamente todo, y de repente, pues, ¿no? Los cimientos de tu casa se van a tomar por saco y tú tienes que caminar, ¿no? Y eso, todas las personas en algún momento pasamos por algún tipo de duelo. Quizá no es un marido, como en mi caso, quizá es un hermano, ¿no? Es un papá, es una mamá, es un muy buen amigo, un mejor amigo, es un hijo incluso. O sea, ¿no? Y con esto quiero arrojaros un poco de luz para que entendáis también cómo encontrar esa paz, ¿no? Cómo encontrar esa aceptación, que muchas veces siento que en general en la vida tenemos un exceso de información, ¿no? De las cosas, pero realmente luego muchas veces no sabemos cómo aplicarlo, cómo llevarlo a la práctica, cómo aterrizarlo, ¿no? Cómo realmente convertir ese dolor en transformación y aceptación y en paz. O sea, esa es la parte más difícil, porque decirlo es muy fácil, ¿no? Pero hacerlo ya es muy distinto. Cómo encontrar la paz cuando te sientes con tantísimo dolor. O sea, eso, cómo se puede, ¿no? Encontrar. Y bueno, os lo voy a leer y después os voy a hacer mi reflexión de cómo os puedo ayudar, ¿no? Desde mi perspectiva. Haz lo que quieras conmigo. Acabo de salir de la iglesia de Casa Church. No, perdona, que este no es. En medio del dolor. Hoy estoy un poco confundida y es inevitable para mí hacer esta pregunta. ¿Por qué las almas?
tan buenas se van tan rápido. Y me imagino que esto os pasa a todos cuando perdéis a alguien que queréis mucho, porque de verdad yo considero que mi marido era de las personas más bondadosas que yo había conocido hasta entonces. O sea, tenía una entrega, o sea, él era una persona que acogía los problemas de los demás, aún muchas veces sabiendo en su corazón que no las podía ayudar, pero es que tenía un nivel de empatía y de ayuda y de servicio que él acogía esas cosas, ¿no? Entonces, no entendemos muchas veces, ¿no? Cómo esa persona que quiero, que es tan buena, y por qué ella, por qué le ha tocado irse, por qué hay un montón de personas, ¿no? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos, y permitirme la expresión, ¿no? Con la cantidad de hijoputas y personas malas que hay por ahí haciendo el mal, que no sirven, que no están sirviendo a los demás, no están haciendo el bien, ¿no? ¿Por qué esas personas siguen aquí? ¿Por qué esas personas, a pesar de, ¿no? O sea, eso es una cosa profunda que todos en algún momento, cuando hemos perdido a alguien que queremos, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? Y déjame decirte que todas estas preguntas tan existenciales nunca las vas a encontrar las respuestas desde el corazón. Siempre las vas a tener que poner la mirada en Dios o en lo que tú creas, porque sé que hay muchas personas que me siguen que no creen en Dios, ¿vale? Y no hablo de religiones, ¿vale? Pero hay una fuerza, hay algo espiritual. Para mí es Dios, para ti quizás represente otra cosa, pero esa es la parte que te va a dar entendimiento realmente. Estoy en duelo por la pérdida de un gran amigo. Era alguien increíble, que era luz y alegría en mi vida y en la de muchos. Era ese amigo que siempre buscaba alegrarnos, con quien se podían tener conversaciones profundas y en quien podía confiar sin reservas. Más que un amigo, era parte de mi equipo, el director de producción, y juntos teníamos una agenda inmensa de proyectos para este año. Y ahora, ¿dónde quedan esos planes? ¿Cuántas personas nos hemos hecho, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Y ahora mi vida, ¿qué va a ser sin esa persona, ¿no? O sea, ¿cómo voy a seguir adelante, ¿no? O sea, eso realmente... Había algo en mi corazón, porque yo ya estaba en este proceso de espiritual, que en el fondo de mi corazón yo sabía que iba a salir adelante, ¿no? Cuando mi marido falleció. Pero igualmente te planteas, ¿no? ¿Cómo atraviesas eso, ¿no? Cómo, o sea, en medio del dolor, o sea, es muy duro seguir adelante, ¿no? Y es una elección que uno hace, ¿no? Tienes que acogerte a lo que sea para ti la vida. En mi caso eran mis hijos, mi gran propósito y mi gran motor de despertarme y seguir adelante a pesar de mi dolor, a pesar de que para mí hubiera sido mucho más fácil escoger una vida fácil, ¿no? No lo hice porque decidí seguir adelante, decidí creer, ¿no? Que Dios me iba a bendecir, que me iba a estar ahí para mí, ¿no? O sea, literalmente y Él está para ahí y para todos vosotros, o sea, realmente lo está para todos vosotros. Porque en ese momento uno se siente perdida, o sea, yo cuando mi marido se fue, sí, yo para que os hagáis una idea, o sea, estoy aquí en la Mastermind, ¿no? Y estoy expuesta al lujo. Yo tenía una vida de lujo, quizás no a estos niveles probablemente, pero tenía una vida de lujo. Yo tenía 3 coches en mi garaje y no cualquier coche, o sea, tenía 3 coches de lujo en mi garaje. Vivía en una casa delante de la playa con unos hijos que iban a escuelas internacionales. O sea, tenía una vida en donde realmente la abundancia material y económica, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Y cómo seguir adelante con eso, o sea, cómo ves o sea, yo sé que hay muchas personas que dirán, guau, Nuria, pero es que tenías para comer, y sí, es verdad, esa perspectiva, o sea, la perspectiva, todo el mundo desde su lugar ve su perspectiva, yo me pongo en el otro lugar, una persona que no tuviera como darles de comer algo, o sea, a la boca a sus hijos, no me lo quiero ni poder imaginar, debe ser durísimo, ¿no? Para mí ese no era el problema, aunque en ese momento para mí o sea, el monstruo era gigante, no sabía cómo manejar eso, ¿sabes? Yo lo único que sabía es que tenía todo esto, pero no tenía ni un solo ingreso. Y no sabía cómo iba a manejar, cómo iba a poder pagar los colegios, cómo iba a poder la hipoteca. Sí, sabía que tenía unas pertenencias, las podía vender y podía tirar con eso. Pero claro, el dinero realmente, si tú no estás generando, ¿no? Que entre dinero, el dinero sale, ¿no? No deja de ser una energía, se drena, pero tú tienes que tomar acciones y hacer, no me puedo tirar al sofá y pensar, bueno, voy a seguir con esta vida y ya que sea lo que sea, ¿no? O sea, eso no funciona así. O sea, cualquier cosa que tú quieras en tu vida, lo que sea, hacia donde tú quieras dirigirte, siempre vas a tener que tomar acciones, ¿no? Acciones que Dios va a poner las personas, las circunstancias, ¿no? Lo que sea en tu vida, pero tú vas a tener que caminar y poner acción. Y eso pasa lo mismo con el duelo. O sea, tú no puedes decir, yo estoy mal,
ponerte en el rol de víctima es lo peor que puedes hacer en esta vida para cualquier cosa, pero cuando estás pasando por un duelo no te puedes poner ese rol de víctima, ¿vale? No intentes entenderlo, busca ayuda si la necesitas. O sea, intenta, lo que tienes que hacer es priorizarte. A todos los niveles es priorizarte, no es si no tengo dinero no sé cómo vas a salir adelante o cómo, lo que sea, ¿no? Cómo ir al trabajo, ¿no? O sea, toma acciones. ¿Qué acciones puedo hacer yo para estar mejor? ¿Qué son las cosas que me hacían sentir bien o que me pueden hacer sentir bien? Y quizá el primer día no te hacen sentir bien. Quizá el primer día vas arrastrada como quien va el primer día al gimnasio que dice, ¡buah! Ahora tengo que ir al gimnasio si no me apetece absolutamente nada, ¿no? Quizá no te apetece ir al gimnasio, ¿no? Pues no te apetece tomar esas acciones, ¿no? Que te van a hacer trascender el duelo. Pero tú tienes que hacerlas igualmente, que no te apetezcan, porque esas son las acciones que te van a llevar a aceptar lo que estás viviendo, a tomar un pasito a la vez. Y cada día es un pasito, o sea, aplícalo para cualquier cosa en tu vida. Un pasito a la vez en tu vida es lo que tienes que hacer, porque eso es lo que te va a dar la aceptación, eso es lo que va a hacer que puedas vivir en paz, ¿vale? Y siempre caminando del lado espiritual, de la mano de Dios, de la mano en lo que tú creas, el universo, no importa, la inteligencia divina. En el momento en el que tú estés en tu fase espiritual, como si no estás en ninguna, estoy segura que has vivido alguna experiencia, que sabes que hay algo ahí que no puedes explicar, como pasa con el wifi. O sea, nosotros no sabemos porque cómo es que, ¿no? Pues pasa, cómo mandas fotos, ¿no? De un móvil a otro, ¿no? Y se mandan al instante, ¿vale? Pues eso, o sea, no es ver para creer, es creer para ver realmente, ¿no? O sea, y mira, y dice, pensar en seguir adelante y tener que reemplazarlo, no porque no pueda estar presente un día, sino porque ya no estará ni estará. Es demasiado devastador y es así, es muy devastador, ¿no? Que la persona que tú quieres ya digas, es que nunca más la voy a poder abrazar, nunca más la voy a poder decir, te quiero, ¿no? O sea, y los planes de Dios a veces son incomprensibles. En este proceso me he aferrado a Él. He buscado consuelo en la Biblia. He encontrado calma en versículos que hablan de pérdida de seres queridos. Son estos versículos los que me recuerdan que Dios está con nosotros en el dolor y que cada alma tiene un propósito y un tiempo que solo Él comprende. Además, he encontrado apoyo en la Iglesia, en la comunidad y en la fe compartida. Estar rodeada de personas que oran y brindan consuelo ha sido fundamental para aliviar el dolor. En los momentos de oración y reflexión siento que Dios se hace presente y me recuerda que aunque no entiendan sus planes, Él está aquí para sostenerme. Y eso es así, literalmente. O sea, es lo que os digo, no puedes entender por qué esa persona se va. Te parece súper injusto, incluso si hasta cuando crees en Dios le castigas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo has llevado? ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Qué tal? No te hagas esas preguntas porque vas a enloquecer. Deja tu mente de lado haciendo prácticas de silencio, haciendo prácticas de reflexión, uniéndote a grupos, a comunidades, ¿no? Que te ayuden a eso, pero no desde el rol de víctima, sino desde el rol de traspasarlo desde la perspectiva, porque ojo con eso, con las comunidades, con qué entorno te rodeas, ¿no? O sea, que sea un entorno realmente que te ayude a trascender, ¿no? La pérdida, no que te ayude a estar más en tu rol de víctima. Esta pérdida ha dejado una ausencia inmensa y sí, duele profundamente, pero con el tiempo los mensajes de la Biblia y la paz en la iglesia me han dado fortaleza, recordándome que, aunque hoy no entienda sus planes, Dios me acompaña en este proceso. A partir de esta experiencia, algo ha cambiado en mí, y esto es a lo que os quiero hablar también. Cuando me preguntan cuál es tu sueño, mi respuesta será simple: despertarme mañana para poder disfrutar más de las personas que amo, porque al final, los momentos compartidos, los abrazos y las risas son los verdaderos tesoros. Valora a quienes tenemos hoy en la forma más hermosa de honrar a quienes ya no están. Y esto es así. O sea, muchas veces no le hemos dicho lo suficientemente te quiero, no le hemos agradecido lo suficiente, no le hemos valorado lo suficiente, ¿no? Entonces, haz todas esas cosas en vida con todas las personas que amas a tu alrededor, entrégate, aún tengas un mal día, aún estés pasando un mal momento, porque nunca jamás sabes cuándo es tu último momento en esta vida, el tuyo o el de una persona que quieres, y eso lo cambia todo. Y te puedo asegurar que he visto en personas muy cercanas, ¿no? Con la experiencia de mi marido, que ese sentimiento estaba ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, ¿por qué encontré una gran paz? Porque durante los 4 años que mi marido estuvo enfermo de cáncer y pasó por diferentes quimioterapias, radioterapias, volvió a curarse, volvió a recaer,
le tuvieron que hacer una tracotomía, perdió la voz, tenía que comer por una sonda, o sea, ¿no? La vida le robó absolutamente todo desde ese lugar. Ahí, o sea, yo tuve una entrega total con mi marido, tuve la bendición de que un año antes de enfermar mi marido, me pidió una excedencia aparentemente para cuidar a mi hijo pequeño, ¿no? Y porque realmente ya no me llenaba ese trabajo. ¿Y qué sucedió? Que los siguientes 4 años de mi excedencia fueron los 4 años que mi marido estuvo enfermo. Eso fue una bendición. ¿Por qué fue una bendición? Porque pude compartir con él cada momento, acompañarle a todos los médicos, a todas las circunstancias, estar por él, cuidarle. Yo, para que os hagáis una idea, le pinchaba la morfina, le hacía absolutamente de todo. Llegó un momento que realmente era más una sostenedora, una enfermera, una cuidadora, ¿no? Que su mujer, que su pareja, ¿no? Entonces, realmente no dejéis de amar, no dejéis de decirle a las personas lo que sentís, agradecer una mirada, un gesto, un cariño, una gratitud, absolutamente todo. Y hacer siempre todo lo que esté en vuestras manos con las personas a las que queréis, sacar esa bondad que tenéis absolutamente todo. Porque si una de esas personas a las que quieres no le has dicho lo suficientemente te quiero o no has hecho lo suficientemente por ella y crees que podías haber hecho más, eso te va a cargar y te va a tener un sentimiento de culpa tan grande que te va a costar mucho más aceptar cualquier pérdida. Yo en mi caso tuve la bendición de que nunca me sentí así. Yo el día que falleció mi marido, cuando le vi en la cama y dejó de respirar en la cama del hospital, en realidad os voy a explicar, pero fue una mezcla muy curiosa. Yo por un lado sentí una paz tan increíble por él, porque estaba sufriendo tanto y yo lo único que tenía claro, y se lo había dicho unos meses antes, cuando él estaba tan preocupado qué iba a ser de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a sostener económicamente? O sea, él vivía preocupado si se moría por eso, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, no tienes que preocuparte, yo no sé qué pasará. Le decía, pero lo único que yo sé es que yo te quiero tanto que no quiero que estés aquí así. O sea, eso no era una vida para él. Estar en una cama postrado donde quizá estaba 2 horas al día despierto en el último tiempo, comía por una sonda, no podía ni hablar con sus hijos, no podía compartir. O sea, realmente eso también es un punto a que tengáis en cuenta. Quizá hay personas que pierden una persona de golpe y eso es muy duro porque el proceso del duelo empieza ahí, ¿no? Pero cuando alguien está enfermo, inconscientemente también empiezas un proceso de duelo que puede llegar a pasar o no puede llegar a pasar, ¿no? Pero, pero ahí hay que tener esa visión, ¿no? Saber que bueno, que realmente el problema que tenemos es que no aceptamos la muerte en nuestra vida, por eso nos cuesta tanto el duelo. Esa es la historia, no es que no sepamos que nos vamos a morir, todos sabemos que nos vamos a morir, pero damos por hecho que nos vamos a morir cuando seamos mayores, cuando ya tengamos cierta edad. Y entonces aceptamos más la muerte, ¿no? Aunque nos duela, la aceptamos más que cuando es alguien joven, que cuando, ¿no? Entonces tenemos que aprender a aceptar la muerte y entender que la muerte forma parte igual que la vida, que venimos, nacemos y en algún momento de nuestra vida, cuando Dios considere que ya ha llegado nuestro momento, ¿no? De lo que tenemos que hacer, incluso la muerte de una persona transforma a muchas otras personas y quizá muchas veces ese es el propósito. A mí, su enfermedad, el marcharse, son de las cosas más transformadoras, más dolorosas, pero más transformadoras que he vivido en mi vida. Así que si estás pasando por un momento difícil en que has perdido a alguien que quiere, te mando desde aquí mis mejores bendiciones y te puedo asegurar que si decides hacerte responsable de esa situación y caminar y hacer las pequeñas cosas, aunque en este momento te sientas que te puedo asegurar que puedes encontrar esa paz, ¿no? Que yo tengo hoy, que yo empecé a caminar y que no será de la noche a la mañana, no es un día a la vez. Y llega un momento que empiezas a ilusionarte, a abrirte a la vida, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Y seguir adelante. Así que nada, espero que os haya ayudado. Esto, la verdad, para mí es un honor poder, ¿no? Compartir estas experiencias que yo he vivido porque sé que hay muchísimas personas que quizá cualquier palabra o cualquier cosa que yo pueda compartir, ¿no? Les ayuda, ¿no? Y les arroja esperanza y les da un poco de dirección para cómo caminar, ¿no? En su vida, porque todos en algún momento nos sentimos perdidos y nos inspiramos y nos vemos reflejados en otra persona que nos tiende la mano y nos ayuda. Y hoy quiero ser yo esa mano, ¿no? Que te ayude, que te coja la mano y te diga, ven aquí porque hay esperanza, porque puedes seguir adelante, puedes caminar. Así que nada,
Os podéis suscribir para no perderos ninguno de mi vídeo. Espero que me dejéis comentarios si os gusta, si estáis pasando por un momento difícil, ¿no? Escribirme, ¿no? ¿Qué es lo que más os está costando de aceptar o de trascender o qué es lo que más os ha costado cuando lo has vivido?